La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, consagran el derecho al debido proceso legal. Podríamos definir al debido proceso como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Vamos a dejar aclarado que los postulados generales relativos al debido proceso penal se extienden por analogía a todo tipo de procesos. Esto implica que estas reglas deben respetarse necesariamente en todo tipo de instancia procesal, incluso extrajudicial, ya sea de naturaleza administrativa, civil, laboral, etc. Por otro lado, debemos advertir que, aunque el artículo 8 de la Convención Americana se denomina garantías judiciales, en realidad estas se encuentran consagradas en el artículo 25 de la Convención, entendiéndose las garantías judiciales como el derecho a la protección judicial, que hace alusión a los medios legales para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, como por ejemplo son la acción de amparo, la acción de habeas corpus o el habeas data. El artículo 8 de la Convención Americana debería llamarse en realidad derecho al debido proceso o derecho al proceso regular o sencillamente garantías procesales como las denomina la Corte Interamericana. La referida norma del Pacto de San José de Costa Rica consagra el derecho de toda persona a ser oída, no solo en el caso de una acusación penal formulada contra ella, sino también en todo procedimiento encaminado a la determinación de sus derechos u obligaciones de orden civil, laboral, administrativo o de cualquier otro carácter. Ello importa para el Estado la obligación de establecer órganos y procedimientos adecuados y de proveer a las personas de los medios para acceder a dichas instancias. La Corte Interamericana ha señalado reiteradamente acerca de la necesidad de interpretar el artículo 8 de manera amplia. Debe entenderse que no solo el acusado, sino también la víctima o sus familiares tienen derecho a ser oídos y a actuar en sus respectivos procesos. El derecho internacional de los derechos humanos ha creado todo un marco jurídico para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la justicia a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Esta es una consecuencia lógica del deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a los derechos humanos que puedan cometerse en su territorio, con independencia que esas violaciones sean cometidas por particulares o por agentes estatales. Ustedes habrán escuchado más de una vez decir que los derechos humanos solo se preocupan por defender a delincuentes o criminales. Esta crítica algunas veces tiene su origen en la ignorancia de las personas, pero la mayoría de las veces no es inocente, sino que tiene como trasfondo la acción ideológica de factores o grupos de poder autoritarios y de matriz antidemocrática interesados por lo general en legitimar y hasta justificar graves violaciones a los derechos humanos, como podrían ser los casos de gatillo fácil o torturas por parte de agentes de las agencias estatales. El caso Genie Lacayo versus Nicaragua es emblemático dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para sentar que el derecho al debido proceso se debe analizar también desde la perspectiva del derecho de los familiares o de las víctimas a obtener justicia. Y en el caso Bulacio contra Argentina, que es del año 2003 y fue el primer caso en el que se expidió la Corte con el retorno de la democracia, se dijo que el derecho a la tutela judicial efectiva exige que los jueces que dirijan el proceso eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Por otra parte, también es muy importante recalcar
que la Corte Interamericana ha entendido que los principios generales del debido proceso legal no pueden suspenderse ni siquiera en situaciones institucionales de excepción, como podría ser el estado de sitio. Esto porque constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales regulados por la Convención puedan considerarse como garantías judiciales útiles. Pasando ahora a enunciar los postulados o principios que deben satisfacerse para respetar el debido proceso, según el artículo 8 de la Convención Americana y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos en primer lugar el plazo razonable o derecho a la pronta justicia. La Corte Interamericana, siguiendo en esta materia a la Corte Europea de Derechos Humanos, ha dicho que se deben tener en cuenta 3 elementos para determinar la razonabilidad del plazo dentro del cual se desarrolla el proceso. En primer lugar, la complejidad del caso. En segundo lugar, la conducta procesal del imputado. Y en tercer lugar, la actividad procesal de las autoridades judiciales. Es decir, que en cada caso donde se plantea la posible violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, la Corte Interamericana examina cada uno de estos 3 factores mencionados. Pero además la Corte Interamericana emplea lo que se llama el análisis global del procedimiento, que es un criterio conforme al cual se analiza el proceso como un todo, es decir, como un conjunto. En el caso de personas detenidas con prisión preventiva, se debe considerar como primer acto del procedimiento para la apreciación de la razonabilidad del plazo, la aprehensión del imputado. Y en los casos en los que no se ha aplicado esta medida de coerción personal cautelar, pero está en curso un proceso, el plazo debe contarse desde el momento que la autoridad judicial toma conocimiento del caso. En nuestro país, tanto a nivel federal como provincial, las leyes establecen plazos máximos de duración del proceso penal. En general lo fijan en 2 años, prorrogables excepcionalmente en causas de objetiva complejidad y de difícil investigación, por un lapso más que también ordinariamente en la mayoría de las legislaciones locales está establecido en 1 año como máximo. Sin embargo, este plazo debe ser fatal y perentorio cuando el imputado se haya privado de su libertad en forma preventiva. Y eso es lo que, en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, establecen las normas del derecho interno. Sin embargo, la jurisprudencia de nuestros tribunales, incluida en esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han sido habitualmente bastante reacios a respetar los términos expresos establecidos por las leyes, aludiendo que la duración razonable del proceso penal no debe computarse en días, meses o años, sino según los criterios evaluados por la Corte Interamericana y la Corte Europea, a los que antes hiciera referencia. Otra regla del derecho al debido proceso se refiere al juez o tribunal competente. Esto significa que cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de dictar sus resoluciones respetando todas las garantías del proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. La competencia de cada autoridad debe estar fijada por ley previa, es decir, con anterioridad al hecho. Ese juez o tribunal, además de competente, debe ser natural, es decir, debe ser el adecuado para juzgar determinadas causas. Por ejemplo, un tribunal militar no podría juzgar las conductas de los civiles. Además, debe ser imparcial. Esa imparcialidad debe entenderse como la ausencia de prejuicios o preferencias en contra o a favor de cualquiera de las partes. En el célebre caso Herrera-Ulloa, la Corte Interamericana, siguiendo los criterios de la Corte Europea, señaló que la imparcialidad tiene un aspecto subjetivo, es decir, la ausencia de prejuicio personal en el juez, y otro objetivo, es decir, el juez debe además ofrecer garantías suficientes
para que no haya duda legítima al respecto. Y en este sentido, hasta las apariencias son importantes para inspirar tanto la confianza de las partes como de la sociedad en general. El presupuesto esencial para que pueda haber imparcialidad objetiva está representado por la independencia judicial, que no es otra cosa que la facultad de los jueces de decidir libremente sin injerencias, presiones o compromisos de ningún tipo. Entonces, la independencia judicial es esencial para que exista la imparcialidad judicial. Pero debe quedar bien en claro que los requisitos de independencia e imparcialidad no solo deben ser respetados por los jueces en sentido estricto, es decir, por los funcionarios miembros del Poder Judicial, sino también por todas aquellas autoridades públicas que tengan que decidir en un proceso en el que se encuentran en juego derechos u obligaciones de las personas. Por ejemplo, sumarios administrativos o procesos ante el Poder Legislativo, como podrían ser un desafuero o un juicio político. Los mecanismos procesales para hacer valer esta garantía están dados en general por los institutos de la excusación o la recusación.